Hola hermanos, el día de hoy, 13 de agosto del 2019, es martes de la 19ª semana del tiempo ordinario. No tenemos memoria obligatoria el día de hoy, es una memoria libre bastante particular, fíjense. La de San Ponciano, Papa, e Hipólito, presbítero, sacerdote. Miren, en el año 217, porque me voy a quedar en el evento como tal, fue electo como Papa, como obispo de Roma, un diácono que se llamaba Calixto. Hipólito, que era un sacerdote, un doctor, realmente un hombre muy versado en la palabra de Dios, un teólogo de primerísima categoría, no estuvo de acuerdo, porque cómo era posible que se nombrara a un diácono, y él no congenió con aquello, y formó, llamémosle así, una comunidad paralela dentro de Roma. Era prácticamente un antipapa, no es que él se nombró papa, no, eso no ocurrió, pero fíjense, él dirigía a la comunidad porque él creía que esa era la que mantenía la tradición de la iglesia. Ahora bien, fíjense, la razón de fondo también está porque en ese momento se estaba viviendo una crisis muy grande dentro de la iglesia, que era una lucha entre los rigoristas, que eran un poquito más cabeza caliente, muy cabeza cuadrada, que se negaban a admitir a las personas que habían apostatado, es decir, que habían renegado de la fe. Si volvían a la iglesia, entonces no debían ser admitidos. Y tampoco los bautizados, producto de estos apóstatas, podían ser reconocidos como tales. Hipólito era de ese grupo. Calixto era con un sentido mayormente pastoral, si lo quieren así. Pues resulta ser que en el año 230 llega Ponciano como papa, es electo papa. Bueno, pues ahí debía haber terminado la cosa, pero Hipólito se encaprichó en su testarudez y el hombre no se movía para ni izquierda ni a derecha. Él seguía diciendo que no, que cómo era posible que hubiera un sucesor de aquel tal Calixto. Bueno, pues resulta ser que Maximiano, el emperador, tomó una decisión. Bueno, estos son las dos cabezas de la iglesia de Roma, a los dos los mandamos al exilio y los mandamos a las galeras a Cerdeña, a picar piedra. Y allá se fueron los dos. Los dos, fíjense, renunciaron en el momento de salir. Pues Ponciano como papa e Hipólito como cabeza de aquella comunidad. Y allá estando en las galeras, estando en Cerdeña, les cambió la vida. Ambos volvieron a una confesión de fe. Murieron mártires los dos juntos y el 13 de agosto fueron trasladados sus restos a Roma. Eso es lo que se celebra específicamente el día de hoy. Pues fíjense ustedes cómo será la cosa. Van a decir ustedes, pero este era un disidente, este era un cismático, este tal Hipólito. Pero la iglesia reconoce el camino de la reconciliación. Lo que reconoce es el valor de su martirio y el haber vuelto a la vida de la iglesia, a la vida comunitaria antes de morir, y mucho antes de morir, pues. Pero es lindo esto, ¿no? Pareciera como que a veces tendemos nosotros también a ser nosotros así bien rigoristas, bien exigentes, las cosas tienen que ser así. No, pues no, calma. O sea, también la misericordia de Dios funciona. Dios es misericordioso. Bueno, vamos a otro texto lindo del libro del Deuteronomio, capítulo 31. De hecho, hoy vamos a hacer como oración el himno del capítulo 32, que es lo que sigue a esto. Fíjense ustedes, Moisés le habla al pueblo, le explica que él ya no va a entrar en la tierra santa y le encomienda a Josué la tarea de hacerlo. En aquellos días Moisés dirigió estas palabras a todo el pueblo de Israel. He cumplido ya 120 años y me encuentro achacoso. Además, el Señor me ha dicho que no cruzaré el Jordán. El Señor nuestro Dios lo cruzará delante de ustedes. Él destruirá todos esos pueblos ante sus ojos para que ustedes se apoderen de ellos. Y Josué pasará al frente de ustedes, como lo ha dicho el Señor. El Señor tratará a los enemigos de ustedes como a los reyes amorreos, Sihón y Og, y los arrasará como a sus tierras. Cuando el Señor se los entregue, harán con ellos lo que yo les he ordenado. Sean fuertes y valientes, no tengan miedo, no se acobarden ante ellos, porque el Señor su Dios avanza con ustedes. Él no los dejará ni abandonará. Después Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo el pueblo de Israel: sé fuerte y valiente, porque tú has de introducir a este pueblo en la tierra que el Señor tu Dios prometió dar a nuestros padres, y tú les repartirás esa tierra. El Señor que te conduce estará contigo, Él no te dejará ni te abandonará. No temas ni te acobardes. Lo mismo que le dicen al pueblo, se lo dicen a Josué. No temas ni te acobardes. El Señor no te dejará ni te abandonará. Quedémonos por un momentito pensando en esto. Eso es lo que Dios quiere decirnos hoy. No tengas miedo. Yo no te voy a dejar nunca, no te voy a soltar de mi mano. No te sueltes tú, evidentemente. Pero yo no te voy a dejar, yo no te voy a abandonar. Introduce, confía. Entra en la tierra prometida. No tengas miedo.
Lo difícil es, ¿no? En los ambientes en los que vivimos, tanto ataque, tanta soberbia, tanta mentira, oigan, algunos que son mentirosos compulsivos, son mitómanos, se inventan, se creen lo que inventan. Es una cosa terrible en nuestros ambientes. Bueno, frente a todo esto, nosotros tenemos que mantenernos firmes. Pero a mí me encanta sobre todo siempre pensar en la madurez de Moisés. Es difícil darle lugar a otro, ¿no? Cuando uno debe admitir que ya por edad, por enfermedad, tiene que dejar el cargo, digamos, tiene que dejar la responsabilidad que durante muchos años ha llevado, durante un gran tiempo, pues, y aprender a ceder, aprender a darle paso a otros. Ajá, no es nada fácil. El Evangelio nos habla de los otros, sobre todo en la visión de los niños. Acuérdense, hemos leído otro anuncio de la pasión. ¿Y qué hacen los discípulos inmediatamente? Capítulo 18 del Evangelio de Mateo. En cierta ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos, y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Si no cambian, lo difícil que es cambiar, ¿verdad? Lo difícil que es aceptar que nos estamos equivocando, que nos hemos equivocado. Optar por el cambio, no un cambio únicamente de palabra, ¿no? Porque el cambio puede ser, se cambia usted de camisa o se cambia de color de pantalón, pero eso no significa que ha cambiado. No es lo externo, no es lo que va por fuera, sino cambian y se hacen pequeños. Ay, es difícil, ¿no? Empequeñecernos, volvernos pequeños. Nos gusta la grandeza, nos gustan los aplausos, nos gusta que nos reconozcan, nos gusta aparecer, pero ese no es el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es otra cosa. Por eso es necesario volvernos pequeños y servir a los más pequeños, no a un niño necesariamente, al que es pequeño, al descartado, diría el Santo Padre. Quiero terminar el día de hoy, como les digo, haciendo el himno que se propone como salmo del capítulo 32 del libro del Deuteronomio. Voy a proclamar el nombre del Señor. Den gloria a nuestro Dios. Él es la roca. Sus obras son perfectas. Acuérdate de los días remotos. Considera las edades pretéritas. Pregunta a tu padre y te lo contará. A tus ancianos y te lo dirán. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones según el número de los hijos de Dios, la porción del Señor fue su pueblo. Jacob fue el lote de su heredad. El Señor solo los condujo. No hubo dioses extraños con él. El Señor solo los condujo. Volvamos a escuchar una vez más esto que nos decía la primera lectura. El Señor no te dejará ni te abandonará. No tengas miedo. Que el Señor les bendiga.